Con el permiso de ustedes, empezamos la grabación de la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre tres evidencias muy importantes que tenemos, que es el mapa mental, capacidades físicas condicionales, ficha antropométrica, valoración física, y otra que es de folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana, ¿cierto? Y la importancia de las pausas activas. Esas van a ser las tres evidencias, las cuales vamos a estudiar el día de hoy. La idea es hacerlo en este tiempo que tenemos, una hora establecida, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos. Empezamos como para poder terminar antes de las 6 o a las 6. Entonces, la agenda correspondiente a la sesión de hoy es una bienvenida, una presentación, mapa mental, capacidades físicas condicionales, ficha antropométrica, valoración de condición física y la de folleto de lesiones más comunes. ¿Listo? Bueno, estimados aprendices, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de proyectos. Para los que no me conocen, soy el instructor transversal en seguridad y salud en el trabajo. No es de más recordarle los medios de comunicación en los cuales ustedes se pueden comunicar conmigo a través del correo institucional, a través de los foros de dudas e inquietudes o a través del chat institucional que se encuentra en la plataforma Territorio. Muy bien. Bueno, eh, empezamos. Una de las evidencias que debemos desarrollar es el mapa mental, ¿cierto? El mapa mental es una estrategia para el aprendizaje, la cual dispone del pensamiento abstracto y libre en juego con las propiedades de la asociación. Entonces, el mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o una idea central, ¿cierto? ¿Qué elementos componen un mapa central? Tenemos un tema central, que es el que vamos a analizar, es la idea central, ¿cierto? Es el tema principal. Este será el centro del mapa central, ¿cierto? Este debe consistir en un dibujo, una palabra o una combinación de ambos que permita representar eh, de forma clara la idea que se desarrollará al hacer uso de este recurso, ¿cierto? Esa es nuestra idea central. Los dibujos, las imágenes o los símbolos pues, son ayudas visuales para que el cerebro mapee de manera más rápida que con el texto, ¿cierto? Por lo general son imágenes o símbolos representativos de datos, conceptos o ideas. También pueden haber nubes, concentran o destacan ideas o ramas que tienen algo en común. Las palabras claves son fundamentales. Las palabras claves son aquellas que junto a las ilustraciones o imágenes permiten representar los distintos conceptos que se plantean en el mapa mental. También podemos ver algunas ramas o bifurcaciones, perdón. Estas ramas o bifurcaciones son los elementos que utilizan para unir las distintas ideas que conforman este recurso educativo. Estas pueden tener cualquier forma que desee, como líneas rectas, curvas, ramas de árbol, entre otros. Igualmente también encontramos unos adjuntos o unos enlaces, ¿cierto? O referencias que son ayudas para ampliar la idea o el concepto, ¿cierto? Y esa referencia es un último detalle de las ramas principales y permite ir a la fuente primaria de donde obtuvimos la idea. Entonces, el objetivo del mapa mental, que es el que vamos a desarrollar en esa primera evidencia, es facilitar la retención y la asociación de distintos conceptos o ideas a través de palabras clave, dibujos, esquemas y colores atractivos. De esta manera, se trata
de un instrumento de gran utilidad para tomar apuntes, repasar conceptos o estudiar para exámenes a través de algunas vinculaciones de ideas aquí mismo. Entonces, ya tenemos la idea de qué es lo que vamos a desarrollar y en qué consiste un mapa central. Ahora, lo más importante, viene la idea. Entonces, la idea y qué es lo que nos explica y qué es lo que nos pide el mapa central. Entonces, la idea son capacidades físicas condicionales, ¿cierto? Las capacidades físicas condicionales. Entonces, empezamos. Eh, para entrar y profundizar un poco sobre esas capacidades físicas condicionales, vamos a hablar de unos conceptos muy básicos que debemos tener en cuenta. ¿Qué es cultura física? ¿Cierto? Entonces, empecemos por ¿qué es cultura? Puede referirse a los saberes que posibilitan la comprensión de un tema y la formación de un juicio crítico, ¿cierto? ¿Y qué es física o físico? Puede aludir a lo corporal. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones, podemos decir que la cultura física abarca los conocimientos acerca del deporte y de la gimnasia que nosotros desarrollamos con el fin de lograr un mejoramiento pleno de las capacidades del cuerpo. Además, los hábitos relacionados con el cuidado corporal también forman parte de la cultura física. Estos buenos hábitos nos permiten preservar la salud en todas sus dimensiones. Una persona, una persona con conocimientos de cultura física entiende muy bien el valor de las actividades deportivas y a su vez él debería contar con herramientas necesarias para alcanzar el bienestar, ¿cierto? Entonces, eh, más allá de la gimnasia y el deporte que permite combatir el sedentarismo en la cultura física, también nosotros debemos incluir nociones de alimentación. O sea, elegir alimentos a conciencia es una parte muy importante del cuidado del cuerpo, ¿cierto? Quien solamente se alimenta con comida rápida o chatarra, pues no gozará de un estado de salud, eh, un estado saludable por más que practique deportes todos los días. Por ese motivo, muchachos, aprendices, se hace referencia a las técnicas de cultura física, ¿cierto? Y estas técnicas nos dicen que trabajan en el mejoramiento de la calidad y de la expresión corporal a través de las prácticas de actividad física. Entonces, este mejoramiento no son factores fundamentales para el desarrollo en los diferentes ámbitos de la vida, cultural o social o personal, o en el desempeño laboral, entre otros, ¿cierto? Y en los cuales cada día se ve que el ser humano debe cuidar mucho más de la salud, o sea, realizando prácticas de actividad física y además de buenos hábitos alimenticios. Entonces, estamos hablando mucho, estamos mencionando mucho una palabra y es la referente a la actividad física, ¿cierto? ¿Y qué es actividad física? La actividad física se define eh, a toda actividad o ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento a un individuo a nivel corporal, psíquico, emocional. Entonces, en resumen, son todos aquellos movimientos corporales que implican gasto de energía. Realizamos actividad física en nuestra vida diaria, ejemplo, cuando caminamos, cuando bailamos, paseamos en bicicleta, ¿cierto? O realizamos algún deporte en nuestros momentos de ocio. La actividad física, cuando es practicada de forma regular y sistemática, es beneficiosa para la salud y nos ayuda a mejorar o mantener nuestro bienestar físico y mental. Entonces, hacer actividad física de forma regular se traduce en un menor riesgo de sufrir algunas afecciones cardiovasculares, muchachos, ¿cierto? Así como también nos ayuda a desarrollar una mejor elasticidad en los músculos y articulaciones y a mejorar la capacidad pulmonar y la salud ósea, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta eso y es sumamente importante. Asimismo, y quiero que lo escuchen muy bien, a nivel psíquico,
La actividad física ayuda a drenar el estrés acumulado y contribuye a la satisfacción personal, ¿cierto? Mejora la autoestima y permite socializar más al ponernos en contacto con otras personas. Muy bien. Características de la actividad física. Debe ser moderada, pues cuando el desarrollarse en forma permanente sin generar molestias en la salud o sobrecarga física, ¿cierto? Cuando debe ser frecuente, pues debe ser frecuente la actividad física, requiere un desarrollo habitual constante, ¿cierto? Para que se vean los efectos y los cambios. Debe ser un proceso saludable porque su principal propósito es el desarrollo de los hábitos saludables de las personas o de las personas, ustedes como aprendices. Satisfactoria, debe ser agradable y no convertirse en una actividad que genere malestar. Debe adaptarse a la edad y a las condiciones psicofísicas. La actividad física requiere de una exclusiva atención de la edad y de las peculiaridades físicas y psicológicas de las personas, o sea, con el fin de favorecer los efectos benéficos sobre la salud, evitando algunos riesgos. No es lo mismo hacer una rutina una persona de 20 años que una persona de 40 años, ¿cierto? Debe sustentar entornos personales. Como lo habíamos dicho, la planificación de la actividad física debe ser personal, teniendo en cuenta la edad y las características psicofísicas eh, de cada individuo. Y entonces, aquí ya entramos, ¿y cuáles serían esas capacidades físicas condicionales, cierto? Las capacidades físicas condicionales son aquellas cualidades funcionales del ser humano que se ejecutan mediante la actividad física, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuáles son? Están, la velocidad es una de ellas, ¿cierto? La velocidad hace referencia al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible, ¿cierto? Existen varios tipos de velocidad, que está la velocidad de traslación, velocidad de reacción y resistencia a la velocidad. Entonces, la velocidad de traslación es la que se refiere a la capacidad de una persona de desplazarse de un punto a otro punto del espacio en el menor tiempo posible. La velocidad de reacción es esa capacidad que tiene o que tenemos nosotros los individuos de reaccionar ante un estímulo determinado en el menor tiempo posible. Ejemplo, la persona hace un recorrido y al oír la señal realiza una flexión y continúa corriendo. Si escuchamos una alarma, ese tipo de reacción cuando escuchamos alguna alarma de emergencia, ¿qué tanto es esa velocidad de reacción? ¿Listo? Resistencia a la velocidad, esta cualidad responde a todas aquellas acciones motrices que realiza el sujeto en un tiempo prolongado a una velocidad alta. Es esa resistencia que tenemos en ese tiempo prolongado, ¿cierto? ¿Cuánto duramos llevando esa velocidad en ese tiempo establecido? Muy bien. Entonces, la primera, velocidad. La segunda, capacidad física condicional. Tenemos la fuerza. La fuerza es la capacidad de mover el organismo tensado, los músculos y a través de los mismos superar o contraer una resistencia externa determinada. Esta cualidad puede ser entrenada periódicamente para el desarrollo y preparación de nuestros músculos ante cualquier ejercicio físico, ¿cierto? El ser humano puede ejercitar tres tipos de fuerzas en su actividad física. Tenemos fuerza resistencia, fuerza máxima y fuerza rápida. La fuerza resistencia es la capacidad de una persona para realizar un ejercicio de fuerza prolongada, resistiendo el agotamiento. La fuerza máxima se refiere a ese esfuerzo máximo de los músculos para contrarrestar una gran resistencia externa. O sea, un ejemplo de ello es el levantamiento de pesas, ya que responde a una actividad de sobrecarga en la que el individuo intenta llegar a su estado máximo de fuerza, ¿cierto? Cuando levantan esas pesas, es impresionante. Muy bien, fuerza máxima.
Fuerza rápida es la fuerza que se ejecuta para vencer a una resistencia externa derivada de una contracción muscular en un tiempo breve. Un ejemplo de esto se ve en los ejercicios en los que se realizamos una sentadilla antes de un salto. Muy bien, entonces ya tenemos velocidad, fuerza y ahorita vamos con otra de las capacidades físicas condicionales que es resistencia. Resistencia. Esta capacidad permite realizar y soportar un determinado ejercicio a lo largo del mayor tiempo posible. Al desarrollar la resistencia, somos capaces nosotros de frenar o atenuar la fatiga, ¿cierto? Así como de mantenerla lo más baja posible. Así pues, hablamos de unas cualidades más esenciales en el mundo del deporte y en este caso hay dos tipos de resistencia, que es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La aeróbica se refiere a la resistencia que empleamos en actividades de intensidad moderada que permite mantenerse oxigenado durante un transcurso del ejercicio. Cuando hablamos de resistencia aeróbica podemos hablar de bicicleta, ¿cierto? Cuando usamos cicla. Y la anaeróbica, pues ese tipo de resistencia, en cambio, implica que el individuo realice una actividad física intensa en un breve periodo de tiempo, junto a la resistencia. O sea, el individuo tiene que emplear un gran esfuerzo con el ejercicio, así que tomando los ejemplos anteriores, pues hablaríamos de pedalear con más rapidez en la bicicleta o correr más rápido, ¿cierto? Muy bien. Y por último, la última capacidad física condicional encontramos la flexibilidad. Esta última de las capacidades físicas condicionales es la llamada flexibilidad, una cualidad que aunque tenemos todos cuando nacemos, se va perdiendo poco a poco con el paso del tiempo si no se entrena, ¿cierto? Esta cualidad consiste en realizar movimientos articulares de gran amplitud sin necesidad de usar mucha energía en el ejercicio. Un ejemplo del entrenamiento de la flexibilidad es el que se lleva a cabo en el yoga, ¿cierto? Y existen dos tipos. Aquí encontramos a la flexibilidad dinámica y flexibilidad estática. La dinámica se deriva de la relación de ejercicios y movimientos significativos durante un tiempo determinado, como lo que estamos viendo aquí en la figurita. Y la estática consiste en mantener una postura corporal de estiramiento durante un tiempo determinado sin que produzca movimiento alguno. Ejemplo, como esta postura de yoga que estamos viendo. Esos son los dos tipos de flexibilidad dinámica. Muy bien. Plan de acondicionamiento físico. Muy importante. ¿Qué busca un plan de acondicionamiento físico? Si ya estamos hablando de capacidades físicas condicionales y actividad física. Entonces, el plan de acondicionamiento físico es un modelo sistemático y detallado para determinar la actividad física correcta y eficiente en función de las características físicas de una persona. O sea, si no conocemos nuestro plan de acondicionamiento físico, ¿cómo vamos a poder desarrollar nuestro cuerpo habiéndole hecho un detalle minucioso de cuáles son esas capacidades físicas que nosotros tenemos? Entonces, ¿qué busca? Promover actividades físicas para el mejoramiento intelectual, social y físico del individuo con el propósito de obtener buenos resultados como son la prevención y enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo, entre otras. El plan de acondicionamiento físico debe incluir un equilibrio entre el estiramiento y la tonificación de las actividades aeróbicas, ¿cierto? Cuando hablamos de acondicionamiento aeróbico, hablamos de la sección de movimiento y se basa en las actividades aeróbicas que te ayudarán a mantener tu corazón saludable y fuerte. Cuando hablamos de acondicionamiento muscular, hablamos de esa sección de tonificación y se basa en ejercicios de fortalecimiento que te ayudarán a desarrollar músculos fuertes y a estimular tu metabolismo. Cuando se habla de flexibilidad, pues hablamos de la sección de estiramiento de ejercicios que te mantendrán flexible, ayudándote a relajarte para prevenir lesiones como el sobreestiramiento de un músculo. Y
Realización de la actividad física, pues cuando nos referimos a esa ejecución de ejercicios programados para el desarrollo de las capacidades físicas como la fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia, que son las capacidades físicas condicionales, ¿cierto? Entonces, muchachos, nosotros debemos desarrollar una evidencia llamada ficha antropométrica. Es una de las evidencias que tenemos acá pendientes para el desarrollo. Está la ficha antropométrica de valoración de condición física y el mapa mental de capacidades físicas condicionales. Entonces, si acabamos de observar, toda la información la podemos determinar a través de los materiales de apoyo que la plataforma nos da. Toda la información la van a encontrar ahí. Hay varios documentos muy interesantes y muy chéveres para que ustedes la puedan analizar y revisar. Si quieren ir más allá, entrar a la red, a la web, como quieran, entonces, muy sencillo, pueden averiguar toda la información que ustedes quieran. ¿Listo? Y el otro punto, que es la ficha antropométrica, esta ficha nosotros debemos desarrollarla, es muy parecida a la que está aquí, es más, es la misma ficha. La van a encontrar en el material de formación, la van a descargar y la van a diligenciar. Entonces, ¿esta ficha qué es? Esta ficha es un instrumento en el cual se registran las medidas y dimensiones corporales como estatura, pesos, perímetros torácicos, ¿cierto? Es una herramienta muy eficaz para determinar los cambios físicos corporales del hombre cuando realiza actividad física. Entonces nosotros hacemos un análisis inicial y luego con el tiempo vamos haciendo otro análisis para ver qué cambio hemos obtenido. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla? Muy sencillo. Los datos y la forma de tomar las medidas se encuentran en el material de formación, donde está el documento en el cual te guía de cómo tomar cada medida correspondiente. Ejemplo, el peso ideal, pues el peso en kilogramos actual de cada uno. La envergadura, pues, es una medida clave en los deportes como el boxeo y las artes marciales, y es la distancia entre los puntos más distales de los terceros dedos de ambas manos, ¿cierto? Como lo vemos acá. Entonces, desde el punto más distal del dedo medio de una mano hasta su homólogo en la otra mano, ¿cierto? Esa es la envergadura. ¿Qué significa? Es FCM. Significa la frecuencia cardíaca máxima y su fórmula es 220 menos la edad, ¿cierto? Y este es el límite teórico de trabajo de nuestro corazón. Es muy útil durante nuestros entrenamientos, ya que a partir de ella se pueden estimar los porcentajes de frecuencia a lo que queremos trabajar. Los pliegues cutáneos también podemos observar eh, cómo se desarrollan esas evidencias y esas tomas de muestras. Los pliegues cutáneos, su propósito es conocer el porcentaje de grasa corporal, ¿cierto? Es una de las mejores maneras de saber si estamos progresando a la hora de conseguir nuestro objetivo, de mejorar nuestra composición corporal, ¿cierto? Saber cuál es nuestro porcentaje de grasa nos da una visión más completa sobre nuestro estado físico. Entonces, la medición de los pliegues cutáneos se hace a través de un calípero, como lo tenemos acá, ¿cierto? O un picómetro o un lipocalíper, entonces, o un adipómetro, ¿cierto? Lo cual nos ofrece mayor precisión a la hora de tomar las medidas. Están los pliegues cutáneos abdominales, están los músculos, las pantorrillas, de igual manera. También encontramos el tricipital, el subscapular, el supraílico, todas estas medidas se encuentran en el material de formación y nos indica cómo tomarlas. ¿Cierto? El índice de masa corporal, también tenemos acá un ejemplo, ¿cierto? Que es peso sobre estatura al cuadrado. Entonces, este índice es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o por el contrario, si tiene sobrepeso o delgadez, ¿cierto?
Muy bien. El ICC, que es el perímetro de cintura, esta medida es utilizada para conocer niveles de grasa intraabdominal. Se utiliza como una herramienta complementaria al cálculo de índice de masa corporal. Perfecto. Esta información la van a encontrar en el material de formación de cómo tomar todas esas medidas para diligenciar la ficha antropométrica, que son los test abdominales, tendido boca abajo o boca arriba con rodillas flexionadas, flexión del tronco durante un minuto, test de brazo, test de pierna y el test de vuelo. Igualmente el test de Cooper, que es un test, es una prueba de resistencia que fue diseñada para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos y a una velocidad constante. La fórmula podemos encontrar acá, igualmente ustedes la pueden encontrar en el material de formación. Solamente es una hojita, ustedes colocan la portada, su nombre, sus datos y la ficha antropométrica con las conclusiones pertinentes a la ficha, ¿cierto? Muy bien. Entonces sería el mapa, como lo habíamos planteado, de las capacidades físicas condicionales habladas y de la ficha antropométrica de valoración de condición física. Muy bien, muchachos. La otra evidencia es el folleto de lesiones más comunes en el trabajo o la vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. ¿Cierto? Un momento. Muy bien. Esa otra evidencia que consiste en, como su título dice, crear un folleto eh, con respecto a esas lesiones más comunes en la vida cotidiana o en el trabajo y la importancia de las pausas activas. En un solo folletico es suficiente. Un solo folleto es suficiente para esta evidencia. Este folleto lo vamos a desarrollar en una sola hoja, ¿cierto? En una hoja, hay muchos en Word, creo. Hay varios plantillas muy interesantes que ya están configuradas predeterminadamente folletos, entonces ustedes la pueden utilizar y la pueden cargar a la plataforma como evidencia. En este folleto vamos a tener muy en cuenta esas lesiones en la vida cotidiana o en el trabajo. Entonces, vamos a entrar a hablar un poco sobre lo que es el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo? ¿En qué consiste, cierto? Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua. Eso es el sistema de la mejora continua, ¿cierto? Por etapas. Son todas las actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud del trabajo, que es el mismo ciclo de Deming, ¿cierto? O el ciclo PHBA. Muy bien. Su objetivo es facilitar el proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo por parte de los empleadores y contratantes, ¿cierto? Asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos del personal que realiza el trabajo. Bien, unas definiciones muy importantes que debemos tener en cuenta, que es accidentes y qué son los incidentes. Los accidentes es todo suceso anormal, no querido ni deseado, ¿cierto? No quiere. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profesor? Ah, bueno, Mario. Eres el único que han ingresado, pero bueno, ahí vamos. La idea es que esa sesión va a quedar grabada y la puedes visualizar más tarde, ¿vale? Ok, instructor. Ya que ingresaste,
En esta sesión estamos hablando de tres evidencias muy importantes, que es la del mapa mental, ¿cierto? Que tenemos acá, te la voy a mostrar, que son las que vemos, mapa mental, capacidades físicas condicionales y la ficha antropométrica de valoración de condición física. Esas evidencias, realmente esas tres evidencias corresponden a una sola hojita. Uno puede desarrollar un mapa mental en una hoja. Igualmente, la ficha antropométrica también se encuentra en la plataforma Territorio en el material de formación, material de apoyo, y es un documento eh, que, que es también para diligenciar y es un documento de una sola hoja. Te voy a mostrar acá cuáles son. El mapa mental, pues, si quieres más adelante, yo cargo una vez el video ahorita en la plataforma, lo puedes visualizar y ahí está la explicación, ¿vale? Y la ficha antropométrica, esa es una referencia, es una hoja igualita a esta, en la que ustedes van a desarrollar una ficha antropométrica de todas las medidas, tanto corporales, ¿cierto? De cada individuo, o sea, de cada uno de ustedes. Esas serían dos evidencias a analizar y esta sería una tercera, que es la que estamos revisando en estos momentos, que son la de folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. El folleto también la podemos desarrollar en una sola hoja, que no sé si ha visto, lo ha analizado aquí en Word, por lo menos es una herramienta que hay muchas plantillas en las cuales hay una de las plantillas es cómo desarrollar un folleto. Entonces, son evidencias que van a desarrollar, pero son muy sencillas. La idea es que me la hagan en una sola hojita eh, con la información requerida que se está pidiendo. ¿Listo? Ok, Esta sesión la voy a cargar ahorita más tarde para que la puedas ver completa. Entonces, para darle continuidad y darle terminada la sesión, entonces voy a continuar, ¿vale? Cualquier cosa, si necesitas preguntar algo, Mario, sin ningún inconveniente me preguntas. ¿Listo? ok, sí, señor. Entonces, estamos hablando de accidentes e incidentes de trabajo. Entonces, los accidentes es todo suceso normal no requerido ni deseado que se presenta de manera brusca e inesperada, aunque normalmente es evitable que interrumpa de forma normal la continuidad del trabajo y puede causar lesiones en las personas. Los accidentes también de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo, ¿cierto? Mario, ¿me recuerdas en qué trabajas o estás ahorita solamente estudiando? Estoy estudiando, Ah, listo. Bueno, entonces, ¿cuántos años tiene Mario? Perdón. 28. Ah, bueno, estás joven, estás joven. ¿Y has trabajado en alguna área específica o Sí, señor, como desarrollador web. desarrollador web? Sí, señor. Muy bien. ¿Y en qué empresa has trabajado? Estuve trabajando en una empresa que se llama Set Plus, de acá, ¿cómo que se llama? De la Unión Sucre, Ok. de acá. ¿Y alguna vez has escuchado que algún compañero o en tu caso te has accidentado laboralmente? No, señor. ¿Y cuál es la actividad más rutinaria? ¿Es sentado frente a un equipo? Sí, ¿Cierto? sí, señor. ¿Nunca has escuchado que de pronto la silla no está en las condiciones adecuadas y a veces se recuestan hacia atrás y la silla se va y la persona se golpea la cabeza con la otra mesa que está en la parte de atrás? Sí, yo tenía una silla que no era ergonómica y siempre pasaba con dolor de Exacto, espalda. exacto. Entonces la cambié, me tocó cambiarla. He conocido casos y personas muy cercanas que han trabajado en call center y le asignan unas sillas, pero a veces como se dura mucho tiempo sentado, las personas tienden a estirarse hacia atrás y a estirarse y a levantar los brazos. Y una de esas, al estirarse, la persona se fue hacia atrás y como los puestos eran muy pegados, se dio en la cabeza con la otra mesa que estaba en la parte de atrás. Entonces, en todas las áreas se presentan este tipo de accidentes. ¿Qué pasaría si tu jefe
eh, te dice que vayas a la tienda y le compres una gaseosa y en ese entonces, en ese transcurso de ese mandado que vas o algo así, un ejemplo, un vehículo te atropella, ¿es accidente de trabajo? No sabría decirle cómo fue, cómo decirle, como fuera de las instalaciones, no sabría decirle si cuenta o no como accidente laboral. Mira que hay muchas personas que a veces uno como trabajador debería tener la cultura y averiguar esta definición, porque es muy importante. Y más de un compañero, digamos así también, a compañeros míos, me preguntan y no saben de la definición de un accidente de trabajo y a veces los empleadores cometen ese error. No sé si es para beneficiarse de ellos, para dañar al trabajador y a veces esos tipos de eventos como el que te comenté lo pasan como un accidente común. ¿Qué pasa si yo lo paso como un accidente común? ¿Ah? No lo cubre la póliza de la empresa, ¿no? No, y el pago es mínimo. O sea, el pago es un porcentaje, a ti te pagan un porcentaje muy diferente, no te pagan la totalidad de los días que estuviste ausente o incapacitado. Ejemplo, si yo soy tu jefe y te digo que vayas a la tienda a comprarme una gaseosa y tu puesto de trabajo es aquí en la oficina y un vehículo te atropella, es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Aún así no esté dentro de tus funciones, pero sí fue una orden directa de tu jefe, ¿cierto? Es una orden directa de tu jefe, entonces, según la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, está considerado como accidente de trabajo aquella que durante la ejecución de una labor, o sea, tu jefe te da unas órdenes si están por fuera de tus funciones. Entonces, ¿qué pasaría? No, pasémoslo por accidente común. Te llega un porcentaje, no te llega el sueldo completo, los días incapacitados. Pero en cambio, si tú lo pasas por tu ARL, te llega completo, ¿cierto? Porque hay unas pólizas que te cubren eso, ¿cierto? Como accidente común es como si yo estuviera en mi casa y me diera un resfriado, entonces no me lo pagan completo, muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta y no dejarse uno engañar de tantas cosas y buscar la definición muy clara de lo que es accidente de trabajo y qué incurriría un accidente de trabajo para ustedes. Es más, ese accidente de trabajo, un ejemplo, Mario, digamos, si yo soy su jefe y le digo a todo mi equipo de trabajadores que vamos a jugar un partido, ¿cierto? Vamos a jugar un partido en las canchas tal que la empresa autorizó. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Según lo que usted me explicó, sí caería como accidente laboral. Exacto, exacto. Por eso las empresas, muchas empresas se curan de estos tipos de eventos y tratan de no hacer esos eventos familiares que hacen, porque son inconvenientes que ellos no quieren ganarse. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Los incidentes, pues, son eventos relacionados con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber ocurrido lesiones, enfermedades independientes de su severidad o víctimas mortales. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Tenemos un nuevo compañero. ¿Qué más, José? ¿Cómo está? ¿Qué diferencia hay? Entonces, la diferencia es que en el accidente hubo, ¿cierto? Hubo un daño tanto en la propiedad como en el individuo. Ejemplo, si yo me corto con un bisturí, con una hoja, hubo un daño, hacía una lesión mínima. Y el incidente es que por poco me corto, por poco me caigo, por poco se cae el computador y se daña el computador, por poco se cae el ventilador, por poco se cae un amparo. Entonces, ese es el casi sucede. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender, muchachos? Y el accidente es que hubo una afección, tanto en el individuo o pudo ser una afección en la estructura o en la planta. Entonces, muy bien, continuamos. Enfermedad laboral. Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada
y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar. Ejemplo, ¿cierto? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a actividades laborales o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Muy bien. Peligro y riesgo, ¿cierto? El peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. Entonces, existen tres tipos. El peligro se presenta en tres tipos, que es en la fuente, en la situación o en el acto. En la fuente, pues, tenemos aquí un ejemplo, sería una máquina, ¿cierto? Una máquina en operaciones. Y el riesgo es esa probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra ese atrapamiento en esa máquina. Situación, pues trabajos que requieren realizar a 3 metros de altura, por lo menos los trabajos en la altura, es una situación, los trabajos. Y el riesgo es esa probabilidad de caída a distinto nivel, ¿cierto? Y el acto, ya nos referimos a este acto inseguro de los trabajadores que pueden generar un accidente. Ejemplo, esos trabajadores que operan una máquina sin saber, ¿cierto?, manejarla. O cuando nosotros bajamos las escaleras corriendo sin tomarnos de las barandas y nos caemos. Son esos actos de nosotros mismos que causan este tipo de daños, inconvenientes. Existe una tabla muy importante que es la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, que es la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Encontramos algunos biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, de condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Por lo menos los químicos, que son los polvos orgánicos y inorgánicos, ¿cierto? Se ve mucho cuando se están haciendo levantamiento, cuando hacen aseo, las señoras de oficios varios en las empresas. Por eso es muy importante utilizar los tapabocas, algunos guantes, las posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, ¿cierto? Los biomecánicos, esos dolores de espaldas, ¿cierto? Son muy... Si no tenemos las herramientas o los mecanismos ergonómicos adecuados, unos muy importantes, por lo menos los fenómenos naturales, los sismos, terremotos. Para eso tenemos los llamados planes de emergencia, ¿cierto? O programas importantes. Y para entrarnos un poco más sobre estos riesgos muy comunes y de lo que vamos a profundizar hoy son los riesgos económicos o biomecánicos, ¿cierto? Estos riesgos son aquellas situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo a la fisionomía humana, ¿cierto? Puede producir lesiones y desórdenes musculoesqueléticos. El riesgo biomecánico ergonómico es la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad laboral condicionado por factores como son los puestos de trabajo o las posturas de trabajo, ¿cierto? El esfuerzo, las dimensiones y las condiciones de las máquinas o superficies, algunas herramientas de trabajo o la manipulación de carga o algunos movimientos repetitivos, ¿cierto? Por lo menos, Mario, al digitar el teclado, ¿cierto? Generan algunas patologías osteomusculares como son ¿cuáles? ¿Cuáles, Mario? ¿Cuáles conoce? Bueno, con respecto al uso del mouse, conozco el síndrome del túnel carpiano. El túnel carpo, la tendinitis, muy bien, sí, claro. Con respecto al teclado, no tengo conocimiento de eso. Sí, No sé qué afecciones habría relacionadas, no tengo idea. dolor de espalda, cuello, Ah, ok. algunos problemas en las articulaciones como son las rodillas. Por eso se utilizan mucho los posapiés, algunas herramientas muy importantes.
Las dimensiones en los equipos, como el computador, igualmente las alturas y las Buenas dimensiones. tardes, instructor. Juan Buenas José. tardes. Sí, también, pues en lo que yo había leído en algunas clases que nos han dado de seguridad y salud en el trabajo, también leía lo de los apoyapiés, que depende mucho de la altura de la persona, no, ese apoyapiés no es tanto para todas las personas. Sí, exacto. Todo eso es dependiendo a las dimensiones. Entonces, eh, hay unos apoyapiés que se regulan, hay unas sillas ergonómicas que son muy costosas, pero lo mejor. Hay que regular la altura, la inclinación, la distancia de los cómputos del teclado, la medida en que debe estar a la altura de la vista, de los ojos a la pantalla, ¿cierto? También encontramos los filtros que se utilizan en los monitores. Todo esto son importantes, pero sabemos que la realidad es que muchas empresas no aplican esto, no aplican. Muy rara las empresas que nos tienen a nosotros los trabajadores con todas las herramientas necesarias. Y después, ¿quiénes son los afectados? Nosotros. Eh, la verdad es que el trabajo no es eterno y nada, ningún trabajo va a ser fijo para toda la vida, ¿cierto? Entonces, a veces no pensamos en eso y no nos fijamos o nos damos cuenta de los daños que nos estamos haciendo. Yo trabajo mucho en la parte de obra civil y yo exigía mucho a los trabajadores que utilizaran todos los elementos de protección personal. Se los daba. Cada vez que los botabas, los dañaban, yo se los cambiaba. Y yo les decía, venga, yo le voy a decir algo a usted. Eh, yo le doy todos los elementos, pero si usted no es consciente de que se hace daño a usted mismo, no vamos para ningún lado y el afectado va a ser usted. Se va a dar cuenta unos años más que estos polvos y esas partículas, como son el cemento, la tierra, los líquidos que son los químicos, las pinturas, todo esto con el tiempo y la exposición al ambiente, eso con el tiempo le va a hacer daño a usted, entonces usted es el que va a, a estar eh, con esas afecciones más adelante. Entonces, hay que ser conscientes de eso y mirar todas las posibilidades para poder mejorar. ¿Listo? Riesgos psicosociales se deriva de la deficiencia en las organizaciones y la gestión del trabajo. Pueden producir resultados psicológicos, fisiológicos y sociales negativos, ¿cierto? Pueden producir desde fatiga física y mental hasta estrés de origen laboral. Estos riesgos psicosociales pueden ser, ejemplo, la mala gestión organizacional, ¿cierto? Jornadas de trabajos extensas, las organizaciones del trabajo, características del grupo social, ejemplo, cuando, no sé si ustedes se presentan que hay un ambiente hostil por algunos compañeros, que este me miró así, que ese no es de mi equipo, que ese no sale conmigo a tomar frías. Entonces, todo este nivel, ¿no? Que yo voy a hacer caer mal a ese personal para que no le vaya bien con el jefe, ¿cierto? Los contenidos de las tareas, que son tareas que no le corresponden a uno, o las interfaces de personas-tareas, el comportamiento, el procedimiento de las entregas de las tareas que uno hace en las empresas, a quién entrega, ¿no? Que este no, que pase la este. Todo este comportamiento traen estos o producen estas fatigas físicas y mentales que son de origen laboral. Y esa es una de las enfermedades más comunes ahora y es el estrés. Eso se disparó y por eso se han presentado muchos casos de suicidios últimamente. Pueden ser de origen laboral, pueden ser cotidianos, por cierto, ya motivos, pero es importante manejar ese tipo de eventos. Por eso existen muchas técnicas que son de actividad física, que son de hábitos saludables, buscar algunos ambientes de esparcimiento, de ocio, ¿cierto? Para poder nivelar. Yo manejo, por mi caso, manejo mucho lo que es la actividad física. Normalmente tomo unos días para ir al gimnasio, ¿cierto? Aparte de eso, uno va al gimnasio, hace sus ejercicios, pero también tiene
se relaciona con otra gente, habla con otra gente diferente, muy diferente a la gente del trabajo, a la gente del común. Entonces, eso también ayuda a desestresarse. Muy bien. Recomendaciones: implementar políticas de prevención. El reglamento de higiene y seguridad de salud en el trabajo son muy importantes. Dotar de mobiliarios ergonómicos, ¿cierto? Las capacitación de manejo manual de cargas, dotar de herramientas adecuadas de traslado de objetos de gran volumen. Los ejercicios de estiramientos musculares y relajaciones como son las pausas activas, ¿cierto? Entonces, este es un punto importante que las empresas deben realizar, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya la deben conocer y eso se viene practicando desde hace muchos años. Entonces, las pausas activas es una forma de promover la actividad física como hábito de vida saludable, por lo cual se debe desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física regular. Yo sé que algunos compañeros eh, no les gusta hacer pausas activas porque lo pueden a saltar, lo pueden hacer alguna actividad, alguna manualidad, entonces más de uno no le gusta, pero fíjense que eso es una forma de levantarse de la silla, de desestresarse, de hablar algún tema diferente de lo que se está haciendo en el trabajo. Entonces, ¿por qué se realiza? Pues para la promoción de la actividad física y los hábitos saludables encaminados a mejorar la condición física de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, se realiza para que en el entorno laboral se presente un escenario ideal para la promoción de la actividad física. El contenido de esas pausas activas debe ser encaminado a mejorar la condición física de los trabajadores y por lo tanto se deben trabajar esas capacidades físicas que contribuyen a su condición física. Entonces, normalmente esas pausas activas se trabajan con el apoyo de la ARL, ¿cierto? Y se debe trabajar en la formación de los funcionarios líderes, o sea, entre ellos están los brigadistas, ¿cierto? O aquellos capitanes de equipos, no sé, algún equipo deportivo. Y con ayuda de la dirección de un educador físico se debe capacitar en los beneficios de esta actividad física. El que vaya a desarrollar las pausas activas debe tener conocimiento, ¿cierto? Entonces yo no puedo llegar y poner a cualquiera a hacer esas pausas activas porque ha ocurrido accidentes en las pausas activas. Y también es un caso que lo he vivido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las pausas activas se deben instalar como un programa de acondicionamiento físico. Muy bien, sí, se debe desarrollar constantemente. Exacto. Es importante. ¿Y qué elementos son necesarios para coordinar el programa de pausas activas? Tenemos apoyo y compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no tiene el compromiso y el apoyo, pues no se van a ejecutar, no se van a ver los recursos para que esto se ejecute. El área de seguridad y salud del trabajo, el área del talento humano, el apoyo de la ARL y la participación de los trabajadores, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde se deben desarrollar las pausas activas? Las organizaciones o empresas, con la ayuda de las ARLs, identificarán el lugar más idóneo para la realización de las pausas activas. Claro, teniendo en cuenta que debe ser en sitios cercanos o incluso en los mismos puestos de trabajo, ¿cierto? Adicionalmente, se debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores adoptando todas las medidas necesarias de higiene y protección de los trabajadores para que no vaya a ocurrir ningún incidente o accidente. Muy bien. Lo importante, lo del plan de acondicionamiento físico, ¿cierto? Es un modelo sistemático y detallado para determinar la actividad física correcta y eficiente, las características físicas de una persona. Eso va dentro del programa de pausas activas. Debemos tener en cuenta eso. Que trabaja toda la parte que son acondicionamiento aeróbico, acondicionamiento muscular, flexibilidad, ¿cierto? Y nos falta una que sería la resistencia, sería velocidad, resistencia, flexibilidad y fuerza. Debemos tener en cuenta estos tres puntos importantes para desarrollar e incluirlos dentro del plan de condicionamiento físico de pausas activas. Beneficios para los trabajadores y la compañía. Pues, ¿qué beneficios trae? Para la empresa: reducción del absentismo y presentismo, mejoras en rendimientos,
En la productividad mejora la relación de grupos humanos, ahorros económicos por la falta o ausencia de personal, mejora la prestación del trabajador, evita fuga de talentos y captación de lo mismo, mejora la salud de la empresa a través de la mejora de la salud de los trabajadores. Para el trabajador, mejor condición física, menos fatiga laboral, mejor salud general y mejor salud muscular, mejor postura general, mejor postura en las prácticas laborales, mayor satisfacción en el trabajo, incremento de la autoestima, menor nivel de ansiedad y estrés y mejores relaciones laborales y clima laboral. Entonces, para evidencia, debemos desarrollar un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Muestra a ver, yo creo que tengo por acá un folleto de ejemplo, que el que vemos acá. Vamos a ver si, así aquí está, si lo podemos visualizar. Ejemplo, eso es un folleto, un ejemplo de un folleto que se desarrolló, creo que fue el año pasado, ¿cierto? Donde da unas explicaciones sobre la importancia de la higiene postural, eh, de los tipos y de las formas correctas para los puestos de trabajo, ¿cierto? Ese está muy sencillo, pero la idea es más o menos así. En Internet van a encontrar una vasta información de trabajos que se han desarrollado anteriormente, ¿cierto? La idea es, por favor, no lo copiemos, más bien apoyémonos en ellos y podemos guiar. Y normalmente uno que otra información la pueden sacar, pero lo digo porque he tenido inconvenientes y me han cargado evidencias sin haberle quitado el nombre de la evidencia que extrajeron de la internet. Entonces, es impresionante. Entonces, apóyense mucho, revisen material de formación, guíense los folletos. Como ya le expliqué a Mario, hay unos formatos en Word, unas plantillas que uno le da folleto, ya está el folleto establecido, solamente es cargar la información y las imágenes y sale fácilmente. Y queda muy sencillo. Entonces, muchachos, esas tres evidencias eh, realmente es como de una hoja cada evidencia, que es la ficha antropométrica, el mapa mental y el folleto para presentar. ¿Listo? Ok. Listo, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Yo voy a compartir el link de esta sesión completo para que la puedan ver desde el inicio y se puedan soportar mucho más. ¿Listo? Vale, listo, muchas Listo, gracias. bro. Gracias, José. Gracias, Mario. Feliz resto de tarde, feliz noche. Que descanse. Vale, que estemos Y bien. igualmente, Gracias. profesor. Oh, profesor, antes de irnos, no sé si yo puedo hacer una sugerencia, no sé. Sí, dime. ¿Qué tan factible sería empezar no a las 5 si tenemos otras sesiones en línea, sino un poquito más tardecito? Sí, es que tuve un inconveniente y como normalmente manejo varias fichas, Mm. entonces